Hoy tenemos al rey de la gama media, el Realme 8. Esta preciosura que está acá. Precio, contenido y prestaciones que te sorprenderás. Así que si te quieres enterar de todos los detalles de este Realme 8, no te muevas ni un segundito de aquí. Soy Gunter y esto es GT. Realme es una compañía que siempre se ha preocupado por tener un balance entre diseño, prestaciones y precio. Realme se ha convertido para Xiaomi lo que Xiaomi fue en un pasado para todas las marcas, una amenaza. Porque es una compañía que ha crecido fuertísimo, apuesta por los precios contenido y por ende amenaza el trono de Xiaomi a nivel mundial. En México han desembarcado con 10 modelos enfocados principalmente en la gama media, pero es cierto que conforme pasa el tiempo van a ir metiendo sus buques insignias. El Realme 8 lo puedes encontrar por 5.799 pesos en Amazon. Los que lanzaron en México son el Realme 8i y 8 Pro. Este es el 8 a secas, es el de precio más contenido y son 5.799 pesos en Amazon, más o menos unos 270 280 dólares. Vamos a los detalles físicos. No es un teléfono realmente pequeño, son 160 por 73.8 y 8 milímetros de grosor. La verdad que se siente muy confortable en la mano. Es un tamaño ya estándar en el mercado. Son 176 gramos de peso, bastante ligero, más o menos en la media. En la parte trasera, ¿qué vemos? Módulo de cámaras que sigue las tendencias del mercado. Un módulo de cámara que hablaremos más a detalle en unos minutos. Acabado brilloso que parece cristal, pero es plástico puro y duro. Y un imán, obviamente, para las huellas digitales. Lo puedes ver ahí. Que no importa cuántas veces lo limpie, que ahí van a estar tus huellas bien marcaditas. Del lado derecho tiene botón de encender y apagar y subir y bajar volumen. Del lado derecho el slot para la tarjeta SIM y micro SD. Parte frontal tiene un panel de 6.4 pulgadas AMOLED, marcos bien contenido, algo extraño para esta gama porque normalmente tienden a tener este marco de inferior mucho más grande, pero aquí lograron un equilibrio bastante bien. Cámara en la parte superior izquierda, no es el lugar ideal en el que yo pondría la cámara frontal, porque siempre terminas mirando para otro lado cuando la tienes aquí. Cuando la tienes centrada ya sabes a dónde va y aquí te entretienes un poquito, pero bueno, ese es otro punto. Mantiene en la parte inferior bocina, jack de auriculares y cargador USB tipo C. También tiene una bocina que a ver si alcanzan a ver ahí en la parte superior para dar un audio estéreo de muy buena calidad. En cuanto al diseño, yo me quedé bastante sorprendido de que este Realme logra darte la sensación de que es un teléfono más premium y no un teléfono que cuesta 5.799. Aunque ahorra en algunos materiales, como es el caso del panel trasero, pero la verdad es que se siente mucho más premium en mano. ¿Ustedes qué opinan del diseño de este Realme 8? Déjenlo todo en los comentarios. Especificaciones: capa de personalización Realme UI 2.0. La verdad que es una capa bastante fluida. Da la sensación de un Xiaomi muy bien cuidado, la verdad, no los puedo dejar de decir. Tiene detallitos esta capa de personalización, como que puedes con un doble toque despertar la pantalla. Con la pantalla apagada puedes dibujar una V y se enciende la linterna. O también puedes dibujar una O y activas la cámara. Bien ahí. La verdad que son detallitos que se agradecen, que tienen muchos teléfonos y muchas capas de personalización, pero bueno, en el caso de este había que destacarlo. Pantalla ya les había comentado que es 6.4 pulgadas AMOLED y la verdad es que con una definición bastante buena. Full HD Plus, se nota un panel premium para la gama que es. Tasa de refresco 60 Hz, perfecto para los gamers, y tiene una tasa de muestreo de hasta 180 Hz y 1000 nits de brillo, lo que implica que en condiciones de mucha luz se va a ver bastante bien este panel. Procesador Helio G95, un procesador más o menos enfocado al mundo gaming, compite con el Snapdragon 732G, la verdad que con una potencia suficiente para que pueda sacarle partido a este celular, sea en las tareas comunes o jugando. Memoria RAM, dos versiones de 4 y 8 GB, 128 de almacenamiento que puedes extender por tarjeta micro SD. Algo interesante que trae este Realme 8 es que puedes aumentar la memoria RAM
en 2, 3 y 5 GB adicionales, poniéndolo con esto a la altura de un gama media alta o alta, podríamos decir. Batería masiva de 5000 mAh con carga rápida Dark Charge de 30 vatios, que te carga todo el teléfono de 0 a 100 en 65 minutos. Por la seguridad no te vas a preocupar porque trae desbloqueo por huella digital y también desbloqueo facial, que es bastante rápido. Módulo de cámaras trasera. Aquí es donde sorprende que un teléfono con un precio tan contenido tenga realmente un módulo de 4 sensores. El principal de 64 megapíxeles. Un ultra gran angular con un ángulo de visión de 119 grados de 8 megapíxeles. Un lente macro de 2 megapíxeles y otro monocromático de 2 megapíxeles. Una auténtica bestia para la gama a la que está dirigido. Puedes grabar video con este módulo trasero a 4K a 60 y 30 frames por segundo y también tiene estabilización, pero de la estabilización vamos a hablar más adelante porque es solo estabilización por software. Cámara frontal en este agujerito superior que ven aquí arriba es de 16 megapíxeles, apertura 2.45 y también tiene estabilización, pero una estabilización por software que sirve de muy poco, les soy honesto. Para probar los módulos de cámaras vamos a hacer un test de foto con la cámara frontal de 16 megapíxeles a ver qué tan buenas fotos saca. Esta cámara tiene el efecto belleza que puedes activar o desactivar, que yo no soy el más fanático de ese, pero bueno, lo trae por si tú eres fan de los filtros, pues ahí tienes para mejorar el cutis de manera instantánea. ¿Y qué les pareció las fotos con el módulo de cámara frontal? Si le quitan el filtro de belleza, pues realmente se ve un tono más natural y tal cual tú eres. Si le ponen el filtro de belleza, pues ya iban a empezar a jugar con los supuestos. Y vamos a probar el módulo de cámaras traseras. Recuerde que son 4 sensores, uno de 64 megapíxeles y verán fotos en 64 megapíxeles, otro ultra gran angular de 8 megapíxeles y dos de 2 megapíxeles, uno monocromático y otro macro. Entonces verán un test de foto en fotos de 64 megapíxeles, uno en interiores y otro con fotos macro, para que ustedes puedan apreciar la calidad de las fotos de este módulo de cámaras trasera. ¿Y qué les pareció, amigos? La verdad es que a mí me pareció que hace un excelente trabajo en fotografía con cualquiera de los lentes. Desde el 64 megapíxeles, que se nota que hay mucha más información en la foto y pueden ampliarla hasta un rango determinado. Las fotos macro realmente a mí me encanta y con este teléfono Realme 8 logras un resultado bastante bueno.
En realidad el módulo de cámaras trasera es una bestialidad. ¿Ustedes qué opinan? Y por no dejar de testearlo, vamos a testear la estabilización. Tiene dos opciones de estabilización con el módulo de cámaras trasera: el Ultra Steady y el Ultra Steady Max. Todo por software, porque no tiene estabilización óptica, es un gama media de entrada. Vamos a probar entonces a ver qué tan buen trabajo hace con la estabilización. ¿Y qué les pareció, amigo? La verdad que aquí el Realme 8 sí queda de ver. De nada sirve el modo Steady, Ultra Steady y el Ultra Steady Max, porque lo único que hacen es recortar la imagen, perder resolución y no estabiliza nada, sea con poca luz o con mucha luz. Normalmente cuando es estabilización por software, cuando es con poca luz, batallas un poco más. Le pasa a todas las cámaras de acción. Pero este realmente queda de ver y la estabilización que promete la marca no es lo que esperaríamos de un teléfono de esto. Yo sencillamente les digo, si no quieren poner estabilización, mejor no pongan ningún modo y no emocionen a la gente como lo han emocionado. Así que tendrás que comprarte un estabilizador externo para poder usarlo y tener videos mucho más fluidos. Competidores. La gama media de entrada es la gama más competida. Y aquí le llueven enanos por todas partes. Xiaomi acaba de lanzar el Poco M4 que compite directamente en prestaciones y precio con este. También otro competidor, el ZT Blade V30, el Moto G50 y el Samsung A32. Más o menos en el rango de precio y con prestaciones bastante parecidas. ¿Ustedes qué otro competidor le pondrían en el ring a este Realme 8? Déjenlo en los comentarios, amigos. Resumiendo, después de ver los tests de fotos y video en 4K y todas las prestaciones que trae este teléfono de gama de entrada con un precio súper contenido de 5.799, diría que sí me atrevo a recomendarlo. Es un teléfono que puedes usar para jugar, para hacer tareas diarias, para sacar unas fotografías increíbles. En el caso del video 4K da un resultado perfecto siempre y cuando no muevas demasiado la cámara. Si quieres videos más estables, lo que vas a tener que hacer es comprar un estabilizador externo para poder usarlo. ¿A ustedes qué les pareció? ¿Considerarían comprar este Realme 8 como su celular principal? Déjenlo todo en los comentarios. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad este video. Y si así fue, no dejes de dar like, compartir con tus amigos y suscribirte al canal si no lo has hecho. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.